Buenos días, Haripol. Estamos en la lectura del Chaitanya Charitamrita, Adilila, capítulo 3, a partir del verso 99. Yayo, Yayo, Si Chaitanya, Yayo, Nityananda, Yayo, Dvaita Chandra, Yayo, Gaura Bhakta Vrinda. Si Sri Krishna apareciera como una encarnación, él mismo podría predicar acerca de la devoción con su ejemplo personal. En esta era de Kali, no hay más religión que el canto del santo nombre del Señor. Pero ¿de qué manera aparecerá el Señor como una encarnación en esta era de Kali? Adoraré a Krishna en un estado purificado de la mente. Voy a rogarle a Él constantemente con humildad. Mi nombre Advaita será adecuado si soy capaz de inducir a Krishna a inaugurar el movimiento del canto del santo nombre. Significado de Srila Prabhupada, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. El filósofo mayavadi no dualista que falsamente cree que no es diferente del Señor es incapaz de llamarlo a él como Advaita Prabhu. Advaita Prabhu no es diferente del Señor, sin embargo, en su relación con el Señor no se funde en él, sino que eternamente le presta servicio como una porción plenaria. Eso es algo inconcebible para los mayavadis o impersonalistas nihilistas, porque ellos piensan en función de la percepción mundana de los sentidos y en consecuencia creen que el no dualismo implica necesariamente que uno pierda su identidad separada. Sin embargo, queda claro con este verso que Advaita Prabhu, aunque retiene su identidad separada, no es diferente del Señor. Sri Chaitanya Mahaprabhu predicó acerca de la filosofía de la inconcebible y simultánea identidad y diferencia con el Señor. El dualismo y el monismo concebible con conceptos de los sentidos imperfectos, son incapaces de alcanzar la trascendencia porque la trascendencia está más allá del concepto de la potencia limitada. No obstante, las acciones de Advaita Acharya Prabhu dan una prueba tangible del no dualismo inconcebible. Aquel que por lo tanto se entrega así a Advaita Prabhu puede seguir fácilmente la filosofía del dualismo y el monismo simultáneamente e inconcebible. Verso 103 dice, mientras estaba pensando en cómo agradar a Krishna mediante la adoración, el siguiente verso se le vino a la mente. Si Krishna, que es muy afectuoso con sus devotos, se le vende al devoto que tan solo le ofrece una hoja de tulsi y un poco de agua en la mano. Significado de Prabhupada. Este es un verso del Gautamya Tantra.
Verso 105-106 dice, Advaita Acharya analizó el significado del verso de la siguiente manera. Al no encontrar ninguna forma de saldar la deuda que tiene con alguien que le ofrece una hoja de tulsi y agua, el Señor Krishna piensa, no hay riqueza que yo posea que sea igual a una hoja de tulasi y agua. Así pues, el Señor liquida la deuda mediante el hecho de ofrecerle el mismo al devoto. Considerando eso, el Advaita Acharya comenzó a adorar al Señor. Significado de Srila Prabhupada: a través del servicio devocional uno puede complacer al Señor Krishna con una hoja de planta de tulsi y un poco de agua. Tal como el Señor Krishna dice en el Bhagavad Gita 9.26, una hoja, una flor, una fruta o un poco de agua. Patram puspam palantoyam. Cuando se ofrece con devoción, lo complace mucho a Él. Él acepta los servicios de sus devotos de un modo universal. Hasta el más pobre de los devotos de cualquier parte del mundo pueden conseguir una pequeña flor, una fruta, una hoja, un poco de agua, y así esas ofrendas, y especialmente las hojas de tulasi y el agua del Ganga, se le ofrece al Señor Krishna con amor y devoción. Él se satisface mucho. Se dice que Krishna se complace tanto con esa clase de servicio devocional que a cambio de ello se le ofrece el mismo a su devoto. Srila Advaita Acharya sabía eso y por lo tanto decidió llamar a la personalidad de Dios y Krishna para que descendiera usando para ello el método de adoración al Señor con hoja de tulsi y agua del Ganga. Verso 108 dice, pensando en los pies del loto de Sri Krishna, él ofreció constantemente capullos de tulasi en aguas del Gange. Él invocó a Sri Krishna con fuertes llantos y de ese modo hizo posible que Krishna apareciera. Pero, por lo tanto, la principal razón para el descenso del Señor Chaitanya es esta súplica de Advaita Acharya. El Señor, el protector de la religión, aparece por el deseo de su devoto. (111) Oh mi Señor, tú siempre moras en la visión y en la audición de tus devotos puros. Tú vives también en sus corazones cual loto que están purificados por el servicio devocional. Oh mi Señor, que eres glorificado por oraciones selectas, tú favoreces de modo especial a tus devotos al manifestarte en la forma eterna en la que ellos te dan la bienvenida. Significado por Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Este texto del Srimad Bhagavatam 3.9.11 es una oración que el Señor Brahma le ofreció a la Suprema Personalidad de Dios Krishna para pedirle sus bendiciones en la tarea de creación. El conocimiento acerca de la Suprema Personalidad de Dios se puede entender con las descripciones de las escrituras védicas. Por ejemplo, el Brahma Samhita dice que en la morada del Señor Krishna, que está hecha de Chintamani, piedra de toque, el Señor, actuando como un pastorcillo de vaca, es servido por cientos y miles de diosas de la fortuna.
Los mayavadis creen que los devotos han imaginado la forma de Krishna, pero las escrituras védicas auténticas han descrito, de hecho, que Krishna en sus diversas formas trascendentales son existentes. La palabra Sutta de Sutesitan Patan se refiere a los Vedas. Sutta. Y la palabra Ixita indica que la manera de entender a la suprema personalidad de Dios es por medio del estudio debido y correcto de la escritura védica. Uno no puede imaginar algo acerca de Dios o su forma. Dicha imaginación no la aceptan aquellos que están verdaderamente interesados en la iluminación espiritual. Aquí Brahma dice que uno puede conocer a Krishna por el camino del entender debidamente los textos védicos. Si por medio del estudio de la forma, el nombre, las cualidades, los pasatiempos y los enseres de la divina personalidad suprema uno se ve atraído por el Señor, podría ejecutar servicio devocional y la forma del Señor se le grabará en el corazón y permanecerá situado ahí trascendentalmente. A menos que en el devoto se desarrolle de hecho un trascendental amor por el Señor, no es posible que siempre piense en el Señor dentro de su corazón. Ese pensamiento constante en el Señor es la perfección sublime del proceso de yoga, tal como lo confirma el Bhagavad Gita en el capítulo 6, al decir que cualquiera que esté absorto en ese pensamiento es mejor de todos los yogis. Esa absorción trascendental se conoce como samadhi. Un devoto puro que siempre está pensando en la personalidad de Dios es la persona apta para ver al Señor. Uno no puede hablar de Urugaya, el Señor a quien se glorifica con oraciones sublimes, a menos que haya elevado el plano de su conciencia al nivel trascendental. Urugaya. El Señor tiene innumerables formas, tal como lo afirma el Brahma Samhita. Advaita Shinta Advaita Asyutam Anandi Anandarupa. El Señor se expande en infinidades de formas swansa. Cuando el devoto, al oír hablar de esas innumerables formas, se apega a una y siempre piensa en ella, el Señor se le aparece en esa forma. El Señor Krishna les resulta especialmente agradable a los devotos para quienes siempre están presentes en el corazón en virtud de su amor trascendental sumamente elevado. Verso 112. La esencia del significado de ese verso es que el Señor Krishna aparece en todas sus innumerables formas eternas debido a los deseos de sus devotos puros. De modo que he determinado con toda certeza el significado del cuarto verso. El Señor Chaitanya Mahaprabhu Sri Krishna Chaitanya apareció como una encarnación para predicar acerca del amor puro por Dios. Orando a los pies del loto de Srila Rupa Goswami y de Raghunath Das Goswami, siempre deseando su misericordia, yo Krishna Das narro el Sri Chaitanya Charitamrita Adidilya y sus pasos, siguiendo sus pasos. Así termina el significado de Bhaktivedanta Swami Prabhupada del Sri Chaitanya Charitamrita Adilila, capítulo 3, en el que se describen las causas del descenso del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Namo Vishnu Paraya Krishna Prastaya Bhutale Simate Bhaktivedanta Swami Tinamene.
Namaste Saraswati Devi Gauravani Prashadine Nirvishesha Suryavari Paschatya Satarine. Namam Vishnu Paraya Krishna Prasthaya Bhutale Simate Bhakti Brahmare Purigo Swami Tinamine Divyanjana Pradastresha Prabhave Jarma Jarmani Jagna Vairagya Dehayam Sastra Siddhanta Sambinde Patitanam Samudare Yativesa Darayan Vai Prasaragarashaya Ravasya Kumara Bhagavarati Vaishnava Sarvakriti Aksatam Paramantatam Jnanati Mirandasya Yanayana Salakaya Salsumilitanjena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Mano Vista Stapitanjena Bhutale Swayan Rupa Kadamadyati Swampadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopikanta Radhakanta Namostute Takta Ganchana Gaurangi Radha Vrindavaneshwari Brisavanu Sutta Devi Pramami Hari Priye.